Bienvenidos a Radio Alfa TV. Una vez más te damos la bienvenida en nuestro canal. Si es por primera vez, suscríbete, dale like y comparte este video con alguien. Compártelo hasta con el perro de tu casa. Porque es que, óyeme, lo que hacemos aquí, este contenido, es tan valioso que le puede servir a cualquier persona. Tú no sabes si alguien puede estar pasando por un momento mal en su vida y uno de estos videos le cambia la vida. Tenemos ya un tiempo haciendo videos y hay muchos temas realmente de interés para todo público. Nosotros generalmente hacemos temas aquí para todo público, sea cristiano, descarriado, inconverso, de todo tipo de personas. Entonces, así que si ahora mismo tú estabas viendo La Rosa de Guadalupe o estabas viendo Univisión, te vas a gozar más con este contenido, porque hoy tenemos a mi derecha a nuestra hermana Carmín. Vamos a darle un aplauso. Dios mío. Tenemos a nuestro hermano Kirby, nuestra hermana Kirsi, que también van a aportar de su conocimiento en este contenido. Y tenemos una invitada especial desde Puerto Rico, señores. Tenemos a nuestra hermana Lili. Un aplauso. Bienvenida, Lili, por primera vez con nosotros. ¿Cómo te sientes? Un placer estar aquí. Sé que ha sido una invitación aquí, allá indirecta de vez en cuando y no habíamos tomado la iniciativa, pero hoy estamos aquí y vamos a abundar, ¿verdad?, en las cosas hermosas del Señor en nuestras vidas. Amén. Créeme que, oye, te va a gustar tanto que vas a querer seguir haciendo contenido. Yo creo que ya esa silla ya va a ser tuya. Va a tener mi nombre. Sí, posiblemente sí, porque casi todos los que vienen acá le gusta realmente la dinámica y le gusta compartir de lo que Dios realmente le ha entregado, que eso es algo muy hermoso. Todo el que ha recibido algo de parte de Dios, yo le exhorto a que lo comparta con alguien. Porque de nada me vale a mí, por ejemplo, tener y rebosar mi copa y realmente no vaciarla para recibir algo nuevo. ¿Entiendes? Entonces hay mucha gente por ahí con la copa rebosada que no dan de lo que Dios le entregó. Y hoy, con estos talentos que hay aquí en esta cabina, vamos a compartir un contenido el cual es tradición, pero también es demasiado importante para un cristiano experimentarlo o saber de eso que vamos a hablar, y es del Pentecostés. Sucede que hay muy poco conocimiento muchas veces en los cristianos cuando se habla de este tema, porque lo asemejan realmente a un revolú, vamos a suponer. Lo asemejan que pasó algo así, desinformar, o valga la redundancia, que no fue formal, que fue algo repentino, todo el mundo se volvió loco, las sillas se rompieron una butaca, hicieron qué sé yo qué, que patatín, la gente hablando lengua y como que no se entendió lo que pasó, pero realmente no fue así. Entonces, hoy nosotros vamos a desglosar un poco, no tanto a profundidad, porque créeme que lleva tiempo realmente hablar sobre este tema, pero sí vamos a abundar un poquito sobre el Pentecostés. Ahora, yo quiero arrojar esta pregunta al panel. ¿Qué fue el Pentecostés realmente para la comunidad cristiana? Vamos a ver, Carmen me responde. El Pentecostés fue la primera manifestación del Espíritu Santo. O sea, la primera vez en la historia de la humanidad que el Espíritu Santo se manifestó después que Jesús dio la orden de que Él venía. Porque antes se movía, pero la gente no lo conocía como el Espíritu Santo. A partir de la promesa de Jesús, Jesús asciende al cielo, entonces entra Él en función. Y el llamado Pentecostés fue lo que pasó ese primer día en la historia de la humanidad, valga la redundancia, de que Él se manifestó. Pero ¿cómo pasó realmente el acontecimiento? ¿Fue prácticamente estaban muchas personas reunidas, no había tanta gente? ¿Cómo fue que pasó? Bueno, si mal no recuerdo la historia, en el momento exacto de la manifestación habían 120, los famosos 120. ¿Qué pasa? Que la gente cree, así como tú decías, que fue como un alboroto, que se juntó un grupo y ese día bajó la gloria, y realmente no fue así. Después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos y sus seguidores más cercanos, ellos no se movieron
ni un día hasta no ver la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué tiempo duró? No sabemos, pero sí la Biblia relata cómo ellos estaban reunidos, unánimes, orando y en comunión con el Señor. Así. O sea, no fue que nos juntamos hoy y de repente, plan, una explosión. No. Ellos intencionalmente estaban buscando el rostro del Señor hasta que finalmente el Señor contestó. Y entonces la palabra dice en Hechos que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. No necesariamente lenguas angelicales como nosotros la conocemos, sino que ellos comenzaron a hablar las lenguas o los idiomas de la gente que estaba alrededor visitando el pueblo en el que ellos estaban. El Espíritu Santo los capacitó para predicarle las buenas nuevas a todo lo que estaba alrededor. Que mucha gente decían que estaban borrachos. Otros se sorprendían de que como que esta gente que nunca fueron a la escuela, nunca fueron a la universidad, de repente están hablando otros idiomas. O sea, que nosotros ahora mismo tenemos una imagen muy distorsionada del Pentecostés de lo que originalmente fue. Sí, porque mira, yo pienso que para que la gloria de Dios descienda y el Espíritu Santo se mueva, lo primero que tiene que haber una unión. ¿Entiendes? Y yo me imagino que en ese entonces lo primero que esa gente tenían era que eran unidos, estaban en una misma visión, buscando el rostro del Señor, y realmente el Espíritu Santo se manifestó. Pero hoy en día muchas veces queremos que el Espíritu Santo se manifieste, pero no estamos unidos con el que nos queda al lado, no estamos unidos con nuestros propios hermanos de la congregación. En mi mente rondan muchas cosas que impiden realmente que el Espíritu Santo se manifieste. Porque mira, yo pienso que el creyente realmente que no tiene unidad en el Espíritu, pocas veces se manifiesta el Espíritu Santo donde Él está. Lamentablemente es así. No sé si han estado en grupo, que cuando llega alguien, todo el mundo es como la hormiga que se desaparece. Hay como una falta como de conexión. Hay como una falta de conexión. Sí, que busca a su lado. Sí, exacto. Como lejos. No, pero es más la influencia que tiene. Sí. Porque mira, se va. Sí, uno está a veces tranquilo hablando de un tema. O si no pasa eso, si no, el equipo completo se calla. Cuando llega fulano de tal, como quien dice, como si estuvieran hablando de él, pero nadie está hablando de él, de esa persona, sino que trae un desacuerdo ya en el espíritu y en la atmósfera que choca tanto que realmente no hay libertad en el momento que se está hablando. Entonces, es bueno decirle a la gente que primero, para que haya esa manifestación hoy en día, tiene que haber unidad. Lili, ¿qué podemos aportar sobre eso? Tiene que haber una unidad, un mismo espíritu, un mismo sentir, ¿verdad? Porque es uno. Entonces nos volvemos todos el mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, para mí es tan necesario lo que es la comunión entre hermanos. No solamente la comunión con el que más me cae bien, con Dosomi, quien siempre canto, que siempre estoy con él. No, sino con todos, con nuestros hermanos. La palabra dice hacerle bien a los de la familia, pero más a los de la familia de la fe. Entonces nosotros, hermanos, como en Cristo, en un mismo espíritu, mismo sentir, tenemos que estar con esa comunión, ¿verdad? Necesitamos estar llenos del mismo espíritu para que podamos compartir y no tener ese desacuerdo y ese no me llevo y no quiero y me voy, como tú dices, ¿verdad? Que la persona llegó y nadie quiere compartir. Porque hay algo que está faltando ahí, es la comunión de ser hermanos en Cristo. No, y otra cosa que yo pienso sobre la iglesia en general, y es que muchas veces estamos equivocados, muchas veces pensamos que el Espíritu Santo, así como se manifestó aquella vez, se va a manifestar solamente en 4 paredes. Si se ponen a analizar la historia, por ejemplo, ¿qué ellos estaban haciendo en ese lugar? Ahí se estaba predicando, ahí se estaba como un espacio como abierto a la gente, no sé si me entiende. Estaba adorando. Porque ahí mismo Pedro predicó y se arrepintieron gente, realmente porque eso era lo que él estaba haciendo casi desde un principio. Es decir que yo pienso que la manifestación del Espíritu Santo o el Pentecostés debería de darse en un día de evangelismo, por ejemplo, en un día donde la iglesia realmente esté en la calle predicando, porque ahí aprovecharon para predicarle a gente para que se arrepintieran, es decir, que había oportunidad de arrepentimiento, no era que estábamos los mismos cristianos reunidos y nos gozamos nosotros mismos, lamentablemente, y no queremos coger como toda la gloria para nosotros. Es así. No sé si tú me entiendes, sí. Casi la celebración que hacen hoy en día así. Ahora, sí, yo siento que la iglesia de los últimos tiempos, en los últimos años,
se ha enfocado mucho en alimentarse uno mismo, en los servicios y todo. Y hasta los mensajes, si tú te fijas, son más los mensajes para los mismos cristianos. Son la misma prédica van siempre en dirección a la misma iglesia. Siempre es bueno de vez en cuando dar un mensaje en la iglesia, invitar amigos y un mensaje que vaya enfocado en presentarle la salvación a esos amigos, como no un mensaje hablándole a la iglesia en sí, aunque la iglesia esté ahí, pero también a la iglesia siempre es bueno refrescarle la memoria de dónde Dios te sacó, Claro que sí. lo que está, que tienes tu salvación y todo eso, pero al mismo tiempo, si hay amigos ahí, yo pienso que esos amigos pueden venir al Señor por medio del mensaje directamente a ellos, un mensaje de que en Cristo hay salvación, del amor que hay aquí en los caminos del Señor y todo eso, porque el tanto a veces hasta la monotonía de tanto hacer lo mismo, hasta hermanos que están medio, que no están tan cimentados en la fe, se cansan de eso. Y a veces hay hermanos dentro de la iglesia que necesitan una palabra de evangelismo. Aunque suene raro y sea cristiano, a veces en la misma iglesia necesita esos mensajes de evangelismo. Y eso ayuda también a que gente que están motivados ya por el Espíritu a hacer evangelismo, digan, wow, el mensaje de hoy me habló, así mismo yo quiero hacerlo en la calle, yo quiero predicarle para salvación de las almas y eso. Pero no hemos enfocado mucho en verdad. Como sí, porque dejamos la gran comisión, ¿verdad? Para eso fue que el Señor derramó el Espíritu Santo sobre nosotros, para la gran comisión, para llevar el mensaje al necesitado, para traer esas almas a los caminos. Entonces, como dice Kilby, nos hemos enfocado tanto en predicarnos a nosotros mismos que nos hemos olvidado de invitar a un amigo, ¿verdad? O de ir a la calle a llevar ese mensaje. ¿Verdad? Y para eso tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. No como tú dijiste, encajar dentro de nosotros los dones y lo que yo recibí, pero y entonces ¿de dónde estamos dando de gracia de lo que por gracia hemos recibido? ¿Verdad? Es muy importante. Sí, es que, sí, dele, sierva. Sí, fíjate, en el momento de la manifestación del Espíritu Santo, en realidad la cantidad de personas que había no eran 120, eran mucho más personas, porque era una actividad que hacían los judíos, la fiesta judía. De la fiesta de la cosecha. Y entonces parece que el Espíritu Santo encontró propicio ese momento para hacer su manifestación. Y en aquel lugar eran muchas las personas que habían. Personas cristianas y no cristianas estaban en aquel lugar. Y cuando el Espíritu Santo hace su manifestación, 120 personas recibieron lo que fue el Espíritu Santo. Y ahí comenzaron a hablar en lengua y hubo ráfagas como si fueran de fuego. Y fue una revolución lo que se armó allí. El Espíritu Santo y Dios estaban preparando personas para salir a llevar la gran comisión. Sí. Entonces, ese sentir que esas 120 personas recibieron en ese momento fue preparándola para eso, para que salgan a predicar. Y en ese momento estaban mezclados cristianos y no cristianos, porque ahora las personas, algunos cristianos le huyen a las personas que no son cristianas, no quieren compartir con ellos, no quieren, o sea, lo ven como algo raro, algo extraño, y no es así. Para yo poder hablarle a esa persona de Cristo, yo me tengo que reunir con él obligatoriamente. No es que yo vaya a practicar lo que esa persona hace, pero ¿cómo la traigo a los pies de Cristo si no socializamos? Tenemos que socializar, compartir, para yo poder llevarle la palabra y que esa persona conozca a Dios y dar por gracia lo que por gracia yo recibí. Pero yo sola, con Dios para mí solita, estoy siendo egoísta y no quiero que aquel se salve, sino yo tengo que buscar una relación de amistad con una persona que no conoce a Cristo para yo hablarle de Cristo. Y para hacer lo que hizo Cristo. Sí, entonces a veces creemos que si yo me junto con aquella o aquel
que no es cristiano se me va a pegar lo que le hace el No, pues yo pecado, lo se que me va tengo a es pegar. problema, entonces. Entonces, yo tengo que juntarme porque yo le voy a hablar de Cristo, yo le voy a hablar a esa persona de Cristo. Entonces, hay gente que lo ve así, como qué pecado tú compartir con una persona que no es cristiana. Yo creo que esa es la misma falta del Espíritu Santo, porque si tú tienes miedo a mezclarte con tal de no convertirte a ellos, entonces Es porque hay un fallo ahí. Sí. Y lamentablemente, lo que nosotros no debemos eso hacer es existe. convertirnos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Pero no podemos dejar de relacionarnos, tenemos que interactuar y relacionarnos para poder hablarle de la palabra. Y necesitamos la cobertura del Espíritu Santo. ¿Sabe? Alguien me decía en estos días en una de las clases que estábamos dando, no, pero que hay que tener un cierto cuidado de tú comer comida de un inconverso, de tú esto y yo, pero ¿y dónde está la cobertura tuya del Espíritu? O sea, estamos cubiertos con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay cristianos que creen que las tinieblas tienen más fuerza de lo que ellos cargan. Y entonces tengo miedo porque yo entiendo que tú tienes más poder de lo que mi Señor tiene. No, es así, mira, y hablando de ese tema, yo te voy a decir algo. Hay cristianos realmente que están en la cuerda floja, entonces tienen miedo incluso a compartir hasta un ratito con una persona inconversa porque se le va a pegar de que lo que tienen, porque esto, que lo otro. Un cristiano que esté cimentado en la palabra y tenga el Espíritu Santo, mire, ahora mismo puede ir a una discoteca a predicar tranquilo. A predicar tranquilo y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tú primero realmente saliste con el Espíritu Santo, Dios te cubre y tú saliste a una misión. Ahora, yo le voy a decir algo, no es que tú vas a salir ahora en Chercha por una discoteca. ¿Tú me entiendes? Sí, porque todo tiene su... todo tiene su orden. Iba a decir que tú sabes que hay gente que se agarran de eso para la excusa, tú sabes. Mira, no, ya están descarriados. No, ya hay gente que mira, pausaron el video ahí, salieron. Mira. Yo conozco uno que iba a gallera a regarte tratado, a la gallera. y jugaba y hacía su apuestica. No, yo no puedo decir que él hacía sus apuestas, pero sí iba a arreglar. No, pero en buen lugar. No, pero se le pega. No, él fue a rescatar a la persona que estaba ahí. El ejemplo de Jesús para mí es perfecto. Jesús era amigo de pecadores. Y no di que pecadores, di que no creen, digo, no. Gente que estaba envuelta en robo, en prostitución, o sea, los peores pecados moralmente hablando, que todo pecado es pecado. Jesús estaba envuelto en gente. Ahora bien, no era que esa gente hacían sus prácticas mientras Jesús estaba ahí. Podían compartir en una mesa, pero todo el mundo respetaba quién era Jesús y se querían convertir a ellos. Entonces, el problema no es a la discoteca, claro, no es que usted tenga que ir a la discoteca, que hay mucho parque, mucho metro y muchas cosas. Otro lugar mucho para otro mucha sitio para gente por predicar. ahí. Pero se supone que quien tú eres en Cristo, en el Señor, tiene que tener más peso que el ambiente. Y si usted llega y usted es cristiano, todo el mundo que baje su chatique y su cosa, porque tienen que respetar mínimo que usted está ahí. Sí. Porque si sigue todo igual porque tú llegaste, entonces Hay un problema, ahí hay un problema. Oíste. Si todo sigue igual, hay un problema. Es porque tú le has dado brecha. ¿Tú me entiendes? No al enemigo, hablemos claro. Tú le has dado brecha a esos amigos tuyos y realmente no te respetan como cristiano. Mira, yo he llegado a lugares, y no es que yo soy un santo, yo he llegado a lugares donde hay personas escuchando música inconversa, están haciendo su diablura por ahí, y ellos realmente bajan la música y dejan de hacer algunas cosas y prácticas que ellos estaban haciendo. No son mis cristianos. Pero si, por ejemplo, como tú dices, sigue la fiesta y sigue la rumba, y cuando viene a ver y que te ofrecen cerveza, hay un problema ahí. sí, hay un problema. Ceden mucho a la tentación, ceden mucho. Pero Kirsi, si tú llegas a un party de eso y te dicen, quiero una corona, ahí hay problema. Y el enemigo aprovecha ese momento para que le hagan la oferta. El enemigo aprovecha el momento para que le hagan la oferta. El problema ahí yo pienso que es que no tienen la armadura. ¿Y qué es la armadura? La palabra. Hay gente freca que lo va a hacer. Hay gente freca que lo va a hacer. Pero aparece un freco usado, ustedes saben de quién, que te va a ofrecer. Y hay otro de ellos mismos que va a decir, hey, ahí no, de relajo. Sí. Siempre sale uno a salvar la situación. Si te ofrecen y nadie sale a defenderte, hay problema. Hay que chequear tu testimonio porque no se nota. Ni saben. Ni cuenta se han dado. Cristiano a la secreta. Sí. Cristiano de la secreta. Mira, hablando de las manifestaciones, una de las manifestaciones que hubo en aquel lugar, que es hablar en lengua, sucede que realmente muchas personas carecen de conocimiento sobre eso y piensan que hoy en día
todas las lenguas son mecánicas, ya nadie habla lengua genuina, realmente no hay intérprete en las iglesias, ya esto se volvió un revolú ya, y algo popular de la gente, decir, oh mira, los cristianos lo que están haciendo es llamando la atención o esto por el estilo. La gente habla así porque lo que más abunda es que en las iglesias realmente hablen todo al mismo tiempo lengua, que por ejemplo fulano habló una lengua china, el otro sí, pero yo no sé si es chino, no se sabe lo que está pasando, pero en aquel lugar dice que los que llegaron a ese lugar sabían lo que estaban diciendo las personas que estaban hablando en lengua, es decir, estaban hablando en su propio idioma. Entonces, sucede que ahora en la iglesia, hoy en día, cuando pasan cosas, yo veo a personas con un micrófono, por ejemplo, hablando lengua por el micrófono y nadie está interpretando. Nadie, incluso la Biblia te manda a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué le podemos nosotros decir a esas personas realmente que están inventando con eso? Porque hay gente que está inventando con eso. Yo la mandaría a leer las cartas paulinas para que Pablo le dé el boche, que va a sonar más Hay bonito muchos que si no él quieren da. saber de Pablo ya, por porque eso. Pablo era muy radical con eso. Pablo manda a que si tú estás hablando, se supone que los dones son para edificación de la iglesia, para bendición de la iglesia, ¿verdad? Si tú estás hablando en lenguas, porque tú tienes el don de hablar en lenguas, en la iglesia, Dios le va a mover a alguien a dar la palabra, sea una palabra de edificación para la iglesia. Si no hay nadie que se levante a traducir lo que tú estás diciendo, eso es para ti, para tu espíritu. Suelte ese micrófono y gócese, porque eso entre usted y Dios. Es mejor que haga silencio. Exactamente, porque si no, es prácticamente un desorden. No es que no lo hagas, tú lo puedes hacer, pero no lo hagas público porque nadie está siendo edificado con lo que tú estás diciendo, porque no se pero entiende. últimamente en las redes son... No, en las redes se está hablando de en que las lengua. redes se está hablando pila en lengua. Y lo Señores, suben los videos. Señores, Y- miren, Sí. ¿De verdad? Cristo tiene que venir pronto. No, es verdad. Están así, van a hacer un video normal y comienzan ahí y dicen que se metió Dios de una vez y comienzan a hablar en lengua. Pero la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, eso no fue que ellos se reunieron, un servicio de 2 horas, y a los 20 minutos ya el Espíritu Santo bajó. Esa gente tenían 10 reunidos. Buscando, ¿Cómo es que claro. nosotros abrimos un evento, una cosa, un teléfono para grabarnos, y en automático de que el Espíritu Santo comenzó a Sí, fluir? en 30 pues, segundos un ya relajo. se está diciendo... No, pero ahora hay escuelas Ajá, enseñando también. a hablar lengua. O sea, ahí Ay, yo Dios yo mío. digo que estamos bien erróneos, Y a ¿verdad? dar Porque profecía también. ahí en Primera de Corintios, Pablo no es bien específico, ¿verdad? En que cuando se está hablando en lengua hay que haber alguien que interprete. Y si no, en vano estamos hablando esas lenguas porque ya son extrañas y no edifican. No edifican. Entonces, hay que tener un cuidado. Eso de las lenguas, estuvimos en la clase y hubo un debate bien grande, ¿verdad? Porque es que hay que tener un cuidado. Pero ahí en 1 Corintios 14, en su casa lo pueden leer después, nos habla de que tiene que haber un intérprete en medio de nosotros. Si no, ya es un revolú, como tú dijiste. Yo tuve una experiencia con una persona que había una situación interpersonal entre nosotras y el Señor estaba obrando en el corazón de esa persona y en mi corazón. Y en un evento, esa persona se acerca a mí y me abraza. Ella está hablando en lenguas y en automático el Espíritu Santo comenzó a traducirme toda la cosa que ella estaba diciendo. Y lo que el Señor estaba usando a ella para decirme en lenguas, que ella no lo entendía porque era en lenguas, Él a mí me estaba dando la revelación de que era lo que estaba diciendo, que era el mensaje que Dios tenía para mí. Tremendo. Y fue hermoso porque fue ver al Señor así mismo, cumplir. O sea, yo te mando a ti a hacer esto, pero yo respaldo lo que yo te estoy diciendo. Amén. Y el orden, definitivamente, que de hecho el Espíritu Santo se somete al orden. Sí. Que una de las cosas con las que nosotros relacionamos el Pentecostés o el ser pentecostal, el creer en el Pentecostés, es el desorden, como que un revolú del PLD. Y no es así, el Espíritu Santo es un Dios de orden. No, Dios es un Dios de Sí. orden, period. Completamente. El Espíritu Santo es tan tal que se somete. Si tú sientes al Espíritu Santo y que tú no puedes aguantar, y que tú no puedes, tú saliste de sí, eso no es el Espíritu Santo, es una manifestación demoníaca. Porque el Espíritu Santo en ningún momento tú pierdes la conciencia. O emociones. La gente también se deja llevar mucho por la emoción, Ujú. ¿sabes? Y hay que tener un cuidado. Ministrando en la adoración, yo tuve que aprender que yo estoy ministrando en la administración y aunque hay un fluir del Espíritu Santo, yo también tengo que aprender a controlar mis emociones. Y eso es muy importante también. Mira, ¿sabes? pasa algo. Yo he visto, hablando de las emociones y las manifestaciones,
desde que yo crecí en el Evangelio, donde casi a todo el mundo lo tumbaron para atrás, cayeron, sí, a todo el mundo le daban en la frente y caía. Ahora bien, ¿qué ustedes tienen para opinar sobre eso? Sobre la caída que tienen la gente cuando va al altar. Ahora, hay gente, por ejemplo, que va normal, ¿verdad? Y hasta con tu soplarlo caen. Ahora, ¿cómo tú te levantas de allá para acá? Porque, ok, yo no critico esa parte. Yo no critico el que cae porque Dios sabe cómo hace su cosa. Y yo no soy quien para juzgar o criticar eso. Ahora, ¿cómo hay personas, por ejemplo, que caen todos los días y todos los días siguen igual? Entonces, hay un problema ahí. Que no se están sometiendo. Bueno, tal vez cae emocionalmente, no espiritualmente, sino emocionalmente. No, y también quizás el Señor quiere comenzar un trabajo en esa persona. Pero ya la persona se fue a su casa y como comezón de oído, ¿verdad? Ya ni buscó palabra, ni buscó alimentar su espíritu, ni buscó presencia de Dios, ya se olvidó de lo que Dios dijo, de lo que Dios hizo, y volvemos de nuevo a lo mismo. Es decir, que no basta con una administración de un culto, no basta realmente con que alguien ore por ti. Tú también tienes que hacer, poner de tu parte, obviamente. Yo te lo digo porque, por ejemplo, hay gente que habla lengua. Y pensamos nosotros que son las personas más espirituales que hay en las congregaciones porque habla lengua, pero después lo vemos haciendo otra cosa y nos sorprendemos. Con la misma lengua que hablan lengua, chimean. Entonces decimos, pero ¿y ese no era fulano que estaba el domingo hablando en lengua? Yo quiero hacer una pregunta, a ver, no sé, que ustedes para que me den su opinión. ¿Por qué algunas personas que son cristianas de otras iglesias a veces le preguntan a otro cristiano, ¿de qué iglesia tú eres? ¿Tú eres pentecostal o qué? No, le preguntan, no. sí, es verdad. Sí. Porque hay iglesias que dicen que no son pentecostales. No creen en eso, claro. Es que es un tema largo. Entonces, es un tema largo. Entonces, ven a uno como si es pentecostal, como un alborotador, un desordenado. Exacto, como un desordenado. Y que no tiene educación. Y a veces le dicen a uno eso, tú eres pentecostal. Y como que ya no congenia como tanto dentro de la espiritualidad o dentro Más de los allá. reglamentos, porque ya ese es pentecostal y yo soy de esta y no soy pentecostal. Hay iglesias que tú te pones a hacer una cuestión así y Te sacan para afuera. te sacan de verdad. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay una corriente, escuchen esto, señores. Ay, Dios mío. Mira, escuchen esto. Apúntenlo por ahí. Hay una corriente de cristianos que están en congregaciones que son pentecostales, pero realmente no se comportan como pentecostales. Parecen mormones, parecen como que tú lo puyas, no sienten. Yo no sé qué es lo que pasa, De pero lo hay que le una dicen corriente a la gente así. que no aplauda. Hay una que corriente no así esto, que cuando no se digan manifiesta, aleluya oye, del mensaje. cuando se manifiesta el Espíritu Santo, ellos agarran y se van para el baño. O agarran y se sientan en una esquina como si no estuviera pasando nada, como durmiéndose para atrás. Hay una corriente así que lo estamos identificando y tienen que tener voz de alerta. Pero hay otra corriente que lo que está haciendo es que se metió Dios y se revueltan en un charco de lodo. Ah, sí. ¿Cómo así? Ahí. ¿Tú no has visto esos videos en las redes? Que se metió Dios en una campaña al aire libre y hay un charco y se... No, porque El varón pues, nada en familia ese de charco. Pepa. ellos... Ya eso es desorden. Mira, No, porque, yo creo que los dos... ¡No me saques! ¡No me saques! Yo creo que los dos extremos son definitivamente malos. Sí. Porque donde se mueva el Espíritu Santo tiene que haber una manifestación. Claro. Hay gente que llora, hay gente que habla en lenguas, hay gente que danza en el Espíritu, hay gente que son ministrados porque caen de manera genuina, no porque el pastor te empujó. Sí. Atención, pastores, que le estamos dando seguimiento. Que ustedes le hacen una fuerza a uno que... Sí, pero hay otro que Obligado soplan no y cae. con eso ya. Sí, porque tú puedes caer así. De hecho, a veces el Espíritu Santo es tan fuerte, la presencia, que tú no te puedes quedar de pie. Tú tienes que reaccionar de alguna forma. Ahora bien,
Aunque sea llorar. Los dos extremos también están mal, porque no es verdad que en una manifestación genuina del Espíritu Santo yo me voy a revolcar en el lodo como que yo no estoy sintiendo nada. O sea, eso es deshonroso para quien está ahí. Esos son ritos. Hay iglesias y corrientes que funcionan como sectas, que tienen ritos que hacen, que ese rito lo repiten y lo repiten. No es como en la iglesia pentecostal, que cuando si se manifestó el Espíritu Santo en un culto, bien. Si en el otro culto no se manifestó, okay. También. Bien, Seguimos. También. Ok, pero hay corrientes así que tienen sus ritos, que lo hacen y siempre pasa lo mismo en ese ambiente. Pero yo creo que en un tiempo va a ser difícil identificar las iglesias que están en lo correcto en cuanto a eso del Espíritu Santo y el que no, porque el emocionalismo ya ha escalado a un nivel, mira, desde la adoración hasta la predicación. Hay gente que crean una atmósfera de emocionalismo que es difícil identificar que no hay una gloria. Yo difiero un poquito de ti. Yo creo que en los servicios va a ser difícil identificar cuando una manifestación del Espíritu Santo de afuera, ¿verdad? Ajá, de afuera. Eso es lo que quiero decir. Exacto. Pero una iglesia donde el Espíritu Santo realmente se mueva, tú lo vas a ver en cómo es la gente. Claro que sí. Porque el fruto del Espíritu está ahí. Del que lo ve, los shows y las producciones que hacen, tú ves un video que tú te la crees. Y para el inconverso, llegar a estas iglesias. Exacto. ¿Sabes? El inconverso hoy en día dice... No sé en quién creer. ¿Es tu iglesia la que se mueve mucho o es la tuya donde no se ora mucho? ¿Cuál es lo correcto aquí? Porque no tienen conocimiento. Entonces nosotros sí, para nosotros va a ser fácil quizás distinguir porque tenemos discernimiento del espíritu, pero estos inconversos que no tienen, y ahí es donde está el peligro. Óigame bien, mire, yo sé que allí donde los 120 recibieron al Espíritu Santo, allí nadie se quedó quieto, nadie se quedó tranquilo. Allí yo sé que hubo, mire, saltadera, lloradera, brincadera, corredera, hubo de todo eso. Lo que actualmente la iglesia pentecostal practica, lo que hace la iglesia pentecostal, lo que hacemos los pentecostales. Y yo sé que cuando esa persona, aquel grupo de personas que estaba allí recibió ese espíritu, nadie se quedó tranquilo. Todo el mundo comenzó a saltar, a brincar, a reír, a llorar. Y fue allí un alboroto. Entonces, otras iglesias no pueden ver a la iglesia pentecostal como que son unos alborotadores y que se mueven por los instrumentos que tocan. No es así. Porque yo estoy más que segura y no estuve ahí de que eso pasó allí, de que allí lo dice la palabra, si la palabra lo dice. Aquellos se llenaron de gozo, No hay se duda. llenaron de alegría y comenzaron a correr, a brincar, a saltar, que es lo que uno actualmente hace por el Espíritu. Todas las iglesias deberían ser pentecostales. Exactamente, entonces. todas deberían ser porque- pentecostales, pero hay algunas que cuando tú le mencionas al Espíritu Santo y le hablas de Jesucristo, no existe Jesucristo aún todavía para ellos, porque alguien se atrevió a decirme a mí que Jesucristo no fue nada más y nada menos que un muchacho demandado de Dios. Que Pero vino no, aquí a pero- hacer un mandado que el Señor lo mandó. Eso me dijo alguien que pertenece a una iglesia. Entonces, en esa misma iglesia a la que ella pertenece, ellos no tocan instrumentos. Para ellos es malo tocar un instrumento. Y sin embargo, el Salmo 150. Señores, dice que pero toque- en la toque Biblia lo todo, más que hay es que fiesta y toque- paz. que Y toque Dios es un todos Dios los que es instrumentos. por todo que hay que hacer una fiesta. Entonces, Claro. si usted está aplaudiendo con su mano, usted está haciendo música, eso Claro. es música. Claro. El primer milagro de Entonces, Jesús fue un Si está padre. respirando, Entonces, si está respirando. ¿Por qué criticar que tú tomes una guitarra y que hagas sonido, que hagas música con esa guitarra? Porque Anthony Santos si la toca, tú Dick. haces música con tus manos. Entonces están como un poco medio errados en lo que es Jesucristo, en lo que es el pentecostal, y todo es sereno. Ahí todo es sereno, porque para ellos parece ver la santidad significa tú no moverte. Eso ninguno van para el cielo. La tranquilidad. Eso no van y para la el cielo santidad. ninguno. Sí, sin embargo, Porque es diferente. No, eso no van para el cielo ninguno. Es que, oye, yo te voy a decir una cosa, y siempre he criticado esto,
de que muchas veces le adjudicamos y pensamos que el mundo creó cosas, Satanás creó todo, que si yo agarro una guitarra estoy imitando al mundo, si agarro un piano estoy imitando a Perencejo. ¿Quién dijo eso? Si realmente desde los inicios, incluyendo los géneros musicales, fueron realmente de la iglesia tradicional que salió todo eso. Los coros que hoy le pusieron merengue son de la iglesia. Todo eso que usted ve por ahí, por eso Clean está rompiendo. Y todo, y todo lo que David compuso. Estamos clean, ¿Cuántas canciones David no compuso? ¿Y qué hacía David? David, cuando Saúl estaba alborotado con sus demonios en su persecución, tomaba una arpa para y tranquilizar. Y los demonios se alejaban de Saúl con solamente escuchar el arpa que tocaba David. Porque era con unción. Eso viene desde ahí. Entonces, fluya con espíritu. Que no me venga nadie diciendo a mí que en estos tiempos no se puede tocar un bajo, no se puede tocar una guitarra, no se puede tocar eso. Todo eso se puede tocar para alabar al Señor. Entonces, para ellos no, para ellos eso es malo. Ellos no van para el cielo ninguno. Así adora, porque así alaba. nosotros vamos para el cielo a adorar al Señor. ¿Y cómo lo vamos a adorar? Si hay un coro que constantemente está diciéndole santo, santo, santo. Me imagino lo angelical que suena eso. No, y eso es con instrumento allá arriba. Exacto, no diga Aquí se está haciendo un ensayo. No, ellos no van para el cielo ninguno. Yo creo que en el cielo lo menos que va a haber silencio. Es Lo que, menos. óyeme, miren, y yo te voy a decir una cosa. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque como estaba diciendo Lili, la iglesia va a saber identificar quién es quién porque porta palabra de Dios. Si en una iglesia carece eso, carece el conocimiento. Entonces, ¿cómo yo sé identificar? Como por ejemplo Jesús, ¿qué Jesús utilizó en el desierto? La palabra. Entonces, esa es una herramienta el cual porque oye, si en estos últimos tiempos el que no sepa ni siquiera qué dice Génesis 1:1 va a tener problemas, porque van a venir cosas para engañar realmente. Si tú por la palabra de Dios no la sabes, tú vas a tener problemas. Olvídate de ChatGPT, de qué sé yo qué, que para ti es la palabra de Dios, la que fue escrita y revelada para que nosotros seamos salvos. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo puedo escribirle a ChatGPT lo que sea, pero ChatGPT realmente está programado de algo que ya realmente se hizo, que fue creado ya, señores. Exacto. No se confundan, que usted mismo es ChatGPT. Nosotros tenemos un conocimiento realmente que Dios lo puso de nuestra creación, que todos somos inteligentes. Yo siempre lo digo, todos somos inteligentes. Lo que pasa es que otros no han desarrollado su cerebro. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que carecen de información. ¿Qué tú estás queriendo decir? ¿Que hay muchos cristianos brutos? ¿Eso es lo que tú estás queriendo decir? No, en toda... Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Tienen que comenzar a pasar página, comenzando con la Biblia. Oye, la misma Biblia lo dice, que perece por falta de conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? En la Biblia. En la palabra de Dios. Entonces, es que te cae, como estaba diciendo Somi, a ti nunca te ha abordado gente así, que te han abordado, mira, y te han jalado. Y han comenzado a hablarte así, con un léxico y una cuestión que parecen vendedores, en verdad. Que si tú no sabes en lo que tú estás y no estás seguro de lo que tú crees. Te confunden. Tú a ratico estás yéndote con él, pidiéndole la dirección, que ahí es que está la verdad. Pero es que, con los testigos de Jehová, yo casi me arrepiento de nuevo, porque esa gente te agarran que no te dejan ni hablar. Incluso le dije el otro día a dos, pero no, es que yo soy cristiano ya. Y me dice, ¿y tú no sabes quién quiere ir para la iglesia? Me dijeron ya lo último. Es decir, que te abordan, como tú dices, como un vendedor para no venderte la palabra, sino para incrustarte realmente lo que ellos creen y todo eso. Hacen el trabajo que no estamos haciendo los cristianos. Sí, es verdad. Sí. Ellos están impartiendo la palabra que no es la verdadera. Nosotros que la tenemos, que la conocemos, no lo hacemos. Pero yo vi el otro día, un video en las redes sociales donde uno de ellos se puso a trabajar construcción para predicarle al que estaba trabajando. Con tal de pasatiempo. Imagínate que nosotros que tenemos la verdad, porque tenemos a Cristo,
con la labia de la verdad, que de por sí la Biblia, o sea, la Biblia da mensajes de esperanza, es un mensaje bonito, bien para escuchar. Sí. Imagínate que a eso nosotros le sumemos el Espíritu Santo. Señores, la gente no se convierte porque nosotros no estamos haciendo el trabajo. Porque no estamos haciendo el Porque trabajo. si gente haciendo el trabajo con la mentira logran convencerlo, imagínate que nosotros hagamos el trabajo con la verdad y el Espíritu Santo. Es una combinación mortal. Exacto. Que mira, en ese tiempo, en ese acontecimiento, realmente se cumplió una profecía. Y vamos para ir finalizando ya, pero vamos a entrar en un pedacito ahora, porque las redes tienen su ventaja y su desventaja, señores, no se confundan, porque hay muchos profetas, hemos hablado de este tema, pero ya trayéndolo a colación relacionado con este mismo tema, hay muchos profetas que realmente profetizan en las redes, no se cumple, lo siguen invitando a campaña, no se cumple, lo siguen invitando a cruzada evangelística. Y esto se ha vuelto, lamentablemente, para decirlo así, claro, una burla. ¿Por qué una burla? Porque mira, la palabra misma me dice a mí cómo identificar ese profeta y cómo tú depurarlo de arriba abajo si es verdadero o no es verdadero. Entonces yo no sé qué es lo que pasa con las iglesias, que lamentablemente depuran a un profeta por allá en California y yo lo invito aquí en Boston. ¿Qué lo que eres esa? No sé si me entienden, porque si ya... Lo usted sacan dice, de un lado y en otro lo invitan. pero es que si ya usted dio profecía y ya y no se cumplió, usted no es profeta. Ya es literal, así, usted no es profeta. Entonces, ¿por qué yo lo invito a otra campaña? O lo invita el otro pastor. Y se llaman y dice, tú sabes que aquí ya no puede predicar porque ya aquí él dio par de profecía y que nos han cumplido. Y está caliente, ministro, recíbemelo allá. Nosotros estamos tratando a la iglesia como que un negocio. Sí. Y las Ay, marcas, Dios por mío. ejemplo, si yo soy una influencer y yo soy la que estoy pegada, viene la marca de maquillaje, contácteme marca si quieren, ¿eh? Vienen las marcas y me hacen promocionar y vender el producto porque yo soy la persona que está actual ahora, Ajá. la influencer que está en tendencia. Y nosotros estamos tratando a la iglesia como que un negocio. Sí. Y entonces traigo de para allá a fulano de tal que yo a lo mejor hasta sé, simplemente porque yo sé que el tipo me va a llenar el culto, me va a llenar el evento. Y nosotros los cristianos, que a lo mejor no formamos parte del ministerio, en el caso de que sea la persona que no esté escuchando, pero formamos parte de la comunidad de fe y llegamos a los eventos, a veces nosotros vamos a eventos, señores, atrás del predicador. Porque si una vigilia, ¿verdad? Una vigilia normal, no va nadie, yo sé que no han invitado a nadie, a lo mejor no llego, pero si van a traer al profeta fulano, yo voy para que Dios me hable algo. Exacto. Entonces Dios no estaba ahí las otras veces que han hecho esa misma vigilia. Y mira cómo en ese acontecimiento no había nadie famoso prácticamente, porque vamos a decir que Pedro, por ejemplo, pero la gente no estaba ahí por Pedro. No. La gente no estaba ahí por Pedro. Entonces, lo que le queremos decir es que cuando hay una manifestación, puede ser nosotros haciendo este podcast ahora mismo y hay una manifestación y un cumplimiento. El Espíritu Santo no tiene que ver si hay alguien de rango, que vino fulano de tal, de otro país. Eso no tiene que ver y muchas veces lo que fallamos es que queremos traer el Espíritu Santo a la iglesia a través de otra persona. Así es. Y entonces, después que se va, ¿qué pasa? Fíjate, yo creo que nosotros en los últimos tiempos ya que estamos viviendo, nosotros como iglesia, lo que tenemos es que afianzarnos más en Dios, tener mayor conocimiento de lo que es la palabra de Dios, porque nosotros estamos pasando por momentos de apostasía. Y la gente, eso es lo que está haciendo últimamente. Y predica un evangelio raro que no es el evangelio en realidad. Entonces, esos son los tiempos de apostasía. Entonces, nosotros como iglesia que conocemos la verdad en Cristo, tenemos que tener mayor conocimiento para nosotros no dejarnos confundir con esa apostasía, con lo que están predicando un falso Cristo, una falsa palabra. Entonces, ya nosotros conocemos la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir practicando y predicando esa verdad. Y conocimiento, por ahí la Biblia nos da conocimiento, información acerca de lo que es realmente el Espíritu Santo, de lo que es realmente Jesucristo, de todo. La Biblia nos dice a nosotros y nos capacita, nos llena de cosas para no dejarnos confundir de esos apóstatas. Exacto. Y no es que los apóstatas van a venir, es que están ya. Están. No es que eso es que para el siglo que viene, no. Y para En realizar este siglo eso... estamos viviendo. Y para realizar eso, yo leí algo en estos días que me encantó. El fundamento de la oración es la relación. Y para tener relación hay dos cosas que tienen que ir unidas y es la oración y el escudero, que es la palabra de Dios.
ahí es donde nosotros nos vamos a cubrir para tener ese entendimiento y conocer más a Dios en profundidad. Amén. Mira, yo te voy a decir algo. Con esto que nosotros acabamos de hablar aquí, es suficiente para que nosotros reflexionemos y no nos dejemos engañar muchas veces de profetas, muchas veces de personas incluso que no tienen de que un rango como profeta o evangelista, sino que vienen y se acercan a nosotros con una desinformación, y si nos encuentran débil espiritualmente hablando, nosotros le creemos. Hay personas realmente que te dicen algo al oído y tú tienes tanta cosa como en la mente que tú le dices todo que sí, y como que tratan de envolverte de una forma que tú dices, oh, pero ahora fue que yo conocí la verdad. Como yo he visto mucho, vuelvo y digo, en las redes sociales, donde que ahora dicen que fue que conocieron a Cristo, donde mucho tiempo estaban en el evangelio y para ellos era una esclavitud, y ahora ellos están libres, sienten libertad, que ahora fue que conocieron a Jesús, por el mismo motivo de que realmente le dan una mala información en un momento débil. Entonces ellos lo que hacen es que le adjudican que eso es verdad. Kirby viene y me dice a mí, oh, pero tú no sabías que esto y lo otro. Sí. Y le sigo prendando mi oído a Kirby. Hay que frenar la cosa muchas veces. Y a veces no lo hacemos de que para que la persona no se sienta mal, qué sé yo qué. Pero a veces nosotros como cristianos, al carecer de mucho conocimiento, que yo te voy a decir algo, hay personas que yo he visto que tienen 40 y 50 años leyendo la Biblia y todavía no han terminado realmente de que Dios se les revele con muchas cosas. Hay muchas cosas en la Biblia que por eso se dice que es revelación, de que tú la tienes que escudriñar cada día, incluso muchas veces tú la vas a leer y no va a quedarse en tu cabeza porque es revelación, ¿entiendes? Y a menos que Dios le dé la voluntad de hacerte entender eso, tú no lo vas a entender en ese momento. Hay muchas veces que la gente, por ejemplo, hace instituto bíblico, por ejemplo, y tú le haces una pregunta y no sabe, porque es que piensan que la Biblia es un cuento de historia solamente, ¿entiendes? Entonces, al carecer de ese fundamento, por ejemplo, del Espíritu Santo, de escudriñar, entonces caen en gancho, ¿entiendes? Pero realmente nosotros estamos aquí para informarle a la gente de que en la palabra de Dios es que se encuentra la verdad, y con ella podemos nosotros desenmascarar a toda esa persona que realmente están mal informando a la gente. Así es. ¿Con qué terminamos, Lili? Bueno, podemos terminar con eso de que para ser llenos del Espíritu Santo como Pentecostés es necesario que escudriñemos la palabra, no leerla porque todos la podemos leer, es escudriñarla. Escudriñar es indagar en ella para entonces retener lo que el Señor quiere ministrarnos, hablarnos y transformarnos a través de ella. Yo después contaré mi testimonio si me vuelven a invitar, pero tengo algo mucho que decir de eso, ¿verdad? De escudriñar la palabra, parte de mi testimonio, y es algo muy poderoso, y es la palabra y la relación con Dios, la oración eficaz. Es la que cambia. Es necesario en nuestras vidas para tener el discernimiento del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo entonces a través de nosotros podamos hacer vasos útiles en sus manos. Es que esa segunda invitación ya nada más hay que buscar la fecha. Así es. Sí, porque realmente nosotros tenemos mucho que dar, y cuando hay testimonios, a otra persona se identifica contigo y le sirve demasiado. Hay gente que aunque nosotros no creamos, que nos ven por ahí, se identifican con nosotros, ¿entiendes? Yo me he sorprendido de gente que me dice, oh, yo me identifico contigo, y yo realmente ni estoy cerca de esa persona. Ni cuenta te da. Ni cuenta me doy. Y es bueno contar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte cada contenido, cada short que subimos a las redes sociales. Síguenos en Facebook, en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales. Tú nos puedes seguir. Eso es gratis, no tienes que pagarnos un peso. Así que nos vemos en una próxima. Gracias. Gracias. Dios bendiga. Bendiciones.